Hola amigos, ¿cómo estáis? La guerra escala cotas peligrosísimas. Las fuerzas armadas de la OTAN están realizando un nuevo intento de invadir la región de Kursk. El objetivo es arruinar las vacaciones de Rusia. Las fuerzas armadas de Ucrania volaron puentes y aislaron 2 aldeas. Según informa la agencia Novorossiya, en vísperas del desfile de la victoria, Zelensky dio la orden de recuperar parte del territorio ruso para ganar al menos algunas bazas para las negociaciones con Moscú. Los combatientes informan desde el frente, están atacando los cruces, la logística y avanzando a través de campos minados. Se están produciendo intensos combates cerca de la aldea de Tiotkino, al oeste de Suza. Los corresponsales de guerra del proyecto Gorgonzov fueron los primeros en informar esto hoy. Como señalaron los autores de la noticia, los enemigos quieren complicar la logística de nuestro ejército, y no es la primera vez. En diferentes periodos de la operación Kursk, las fuerzas armadas de Ucrania intentaron avanzar en esta dirección varias veces, incluso utilizando vehículos blindados, como en ataques anteriores. Están intentando destruir los puentes sobre el río Sem y sus afluentes. Los informes locales indican que hasta 250 militares ucranianos y más de 15 unidades de equipo pesado, incluidos vehículos de ingeniería de limpieza de minas, MCV, participaron en el intento de abrirse paso en dirección a Tiotkino Novi y Put. Para moverse, algunos soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaban vehículos todoterreno. El intento de avance fue precedido por un bombardeo masivo con drones y artillería, según una fuente de Novorossiya. Están atacando cruces fronterizos, infraestructuras logísticas y atravesando campos minados. Por el momento los combates continúan, al menos 5 unidades de equipo fueron destruidas, incluidas 2, y Mr. Nuestras tripulaciones de aviación, de morteros y operadores de vehículos aéreos no tripulados están trabajando activamente. Se informa que los guardias fronterizos del distrito Gluskovsky de la región de Kursk también están participando en la lucha contra el posible avance. El corresponsal de guerra Yuri Kotenok escribe que ahora en la región de Sumy, al norte de Pavlovka, el enemigo está acumulando recursos para apoyar a sus unidades. En estos momentos, hay en el lugar hasta 20 unidades de diversos vehículos blindados y ligeramente blindados, IMR, UR, BBM, ATV, y más de 300 soldados de infantería. Se pide a los residentes de Kursk que entreguen los drones. El teniente mayor del Servicio Médico de la República Popular de Donetsk, adjunto de la parte político-militar del destacamento T. Yuri Yevich, se dirigió a la población de la región de Kursk, a través de su canal de Telegram. El veterano de la operación rusa en Ucrania pidió a todos los que conocen la ubicación de grandes helicópteros enemigos derribados, o caídos que informen sus coordenadas para su posterior reparación y uso contra el enemigo. Si encuentra un helicóptero en un bosque o campo, no lo toque, puede que esté minado. Vendremos con un especialista y lo recogeremos. Si ya tienes un cuadricóptero, contáctanos. Hoy se introdujeron en la capital restricciones a las comunicaciones celulares y a Internet móvil 4G, para evitar ataques terroristas con drones y detonaciones remotas de máquinas infernales. En dirección a Pokrovsk, los zapadores rusos están cubriendo la carretera E50, Donetsk-Pokrovsk, con redes de malla fina. Los túneles de malla deberían garantizar la seguridad de la logística de nuestro ejército. La corresponsal de guerra Anastasia Kasevarova escribe que estos túneles permiten a las tropas rusas entregar con relativa seguridad suministros a las ciudades de Selidovo y Novogorodovka, desde donde se lanza la ofensiva en dirección a Pokrovsk. Mientras tanto, en dirección a Turetsk, las Fuerzas Armadas de Rusia continúan avanzando en el área de la carretera Pokrovsk-Konstantinovka. Nuestras unidades han entrado en Novaya Poltavka. El enemigo trae reservas a la batalla, pero están inmediatamente cubiertas por nuestros sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, dice Anastasia Kasevarova. El observador militar Vladislav Surijin informó sobre la destrucción exitosa de 2 lanzadores de misiles múltiple HIMARS, por parte de un Iskander. Los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron derribados en la aldea de Cheresenki, en la región de Kherson,
La derrota fue precedida por el trabajo de reconocimiento. Por otra parte, el canal de televisión ucraniano Resident, citando a fuentes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informa que las unidades ucranianas tienen la tarea de afianzar su presencia en esta zona del territorio ruso para retrasar las negociaciones y así obligar al Kremlin a abandonar las negociaciones sobre un alto el fuego temporal. Es decir, el alto el fuego de 30 días del que tanto habla Kiev no es necesario, es un cuento de hadas para los negociadores estadounidenses, para no enfadarlos. Sin embargo, para la parte rusa, un alto el fuego no es una panacea. Lo que se necesita es una paz sostenible con el cumplimiento de las tareas asignadas a la operación rusa en Ucrania. Mientras tanto, la Unión Europea está dispuesta a aumentar drásticamente el apoyo militar a Ucrania si fracasan los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para persuadir al presidente ruso Vladimir Putin de poner fin al conflicto. Así lo afirmó el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, en su cuenta en la plataforma X. Según él, el volumen actual de ayuda militar a Kiev procedente de la Unión Europea y de los Estados Unidos es de unos 40 millones de euros anuales, pero estos fondos se pueden utilizar de forma más eficaz redirigiéndolos a la compra de armas de fabricantes ucranianos, lo que duplicaría efectivamente los suministros por el mismo dinero. El coste real de nuestro apoyo podría alcanzar los 80 millones de euros, enfatizó Kubilius, señalando que este enfoque fortalecerá significativamente el potencial militar de Ucrania. También destacó el nuevo instrumento financiero de la Unión Europea, los préstamos de defensa, que podrían usarse para comprar armas para Kiev, calificándolos de fuerza para Ucrania y un elemento clave de la fórmula paz a través de la fuerza. Y en Oriente Medio, los hutíes amenazan con un bloqueo aéreo a Israel. El movimiento Ansar-Allah de Yemen, más conocido como los hutíes, ha anunciado su intención de imponer un bloqueo aéreo completo a Israel, lanzando ataques con misiles en el aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv. La declaración, hecha por un portavoz del grupo el 4 de mayo de 2025, fue una reacción a las operaciones militares israelíes en curso en la Franja de Gaza y a los ataques contra objetivos hutíes en Yemen. Los hutíes han pedido a las aerolíneas internacionales que dejen de volar a Ben Gurion, calificando el aeropuerto de inseguro, y han prometido continuar con los ataques hasta que Israel deje de luchar contra los palestinos. La amenaza de un bloqueo ha generado preocupación en Israel, donde el aeropuerto es un centro de transporte clave y un símbolo de seguridad nacional, lo que aumenta el riesgo de una escalada en el conflicto de Oriente Medio. El ataque a Ben Gurion del 4 de mayo, reportado por medios israelíes, fue el quinto en 2 días y uno de los más descarados de una serie de ataques hutíes. Un misil balístico, probablemente un Palestine 2, cayó cerca de la carretera de acceso a la Terminal 3, dejando un cráter de unos 25 metros de profundidad. 6 personas resultaron heridas y las operaciones del aeropuerto se suspendieron durante 1 hora, lo que provocó la cancelación de vuelos de Lufthansa y Air Europa, informó The Times of Israel. Las fuerzas de defensa de Israel admitieron que los sistemas de defensa aérea, incluido el THAAD estadounidense y la RAW-3 israelí, no lograron interceptar el misil debido a una falla en la coordinación. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el país respondería 7 veces y que las Fuerzas Armadas de Israel estaban preparando ataques contra objetivos militares hutíes en Saná y Hodeida. El anuncio de los hutíes sobre el bloqueo del aeropuerto se produce mientras intensifican los ataques contra Israel y los barcos en el Mar Rojo. Desde octubre de 2023, el grupo respaldado por Irán ha disparado 27 misiles balísticos contra Israel, 26 de los cuales fueron interceptados, según Reuters. El éxito del ataque del 4 de mayo, señala la BBC, pone de relieve la vulnerabilidad de las defensas aéreas israelíes y la capacidad de los hutíes para utilizar tecnología avanzada, probablemente suministrada por Teherán. Los hutíes también atacaron el portaaviones estadounidense USS Harry Truman, con 18 misiles y drones, en lo que Al Jazeera informó que fue una represalia por los ataques estadounidenses en Yemen que han matado a docenas de personas, incluidos migrantes. Las consecuencias económicas para Israel ya se están sintiendo.
La suspensión de vuelos en Ben Gurion ha dañado al sector turístico, mientras que los ataques hutíes en el Mar Rojo han incrementado los costos de flete en un 40%, afectando al comercio global, informa Bloomberg. El jefe de la Autoridad de Aviación Civil de Israel, Shmuel Zakkai, mantuvo conversaciones con aerolíneas extranjeras, enfatizando la alta tasa de intercepción de misiles, 95%, pero, como señala Marib, el temor a más ataques podría desencadenar una ola de cancelaciones de vuelos. Los hutíes, a su vez, dijeron que sus acciones tenían como objetivo apoyar a Palestina y prometieron continuar con los ataques hasta que se levante el bloqueo de Gaza. El gobierno israelí ha dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel, para que preparen planes para una operación militar contra el movimiento yemení Ansar-Allah lo antes posible, informa I24 News, citando fuentes del Departamento Militar. La decisión se produce después del ataque con misiles hutíes al aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv el 4 de mayo de 2025, cuando un misil balístico, que se cree que era un Palestine 2, aterrizó cerca de la Terminal 3, hiriendo a varias personas y provocando una suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto. La Fuerza Aérea Israelí, junto con las agencias de inteligencia, ya ha comenzado a desarrollar varias opciones de ataque, incluidos ataques puntuales contra la infraestructura militar huthí en Saná y Hodeida. Al mismo tiempo, hay informes de que los hutíes están evacuando el aeropuerto internacional de Saná en previsión de ataques aéreos israelíes, lo que subraya la gravedad de la amenaza. El ataque a Ben Gurion, el quinto en 2 días, ha aumentado la presión sobre el liderazgo israelí. El cohete dejó un cráter de 25 metros de profundidad, según The Jerusalem Post, y el fracaso de los sistemas de defensa aérea, incluido el Arrow 3 y el TAA, para interceptar el proyectil ha generado críticas a las Fuerzas Armadas de Israel. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que los hutíes pagarán un alto precio, mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, subrayó la necesidad de restaurar la seguridad del espacio aéreo. Los hutíes, respaldados por Irán, justifican sus acciones alegando su solidaridad con los palestinos y prometen continuar con sus ataques hasta que se levante el bloqueo de la Franja de Gaza. Su portavoz, Yahya Sharia, hablando en Al Masira, pidió a las aerolíneas que evitaran Ben Gurion y amenazó con un bloqueo aéreo total. Estados Unidos, un aliado clave de Israel, ha expresado su disposición a apoyar medidas de represalia. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, James Hewitt, dijo a I24 News que Washington continuará coordinando con Tel Aviv a través de canales diplomáticos. Recordó que las fuerzas estadounidenses, en el marco de la Operación Guardián de la Prosperidad, llevaron a cabo más de 1000 ataques contra los hutíes para limitar su capacidad de amenazar el transporte marítimo en el Mar Rojo. La administración Trump está comprometida a eliminar la amenaza que representan los hutíes, dijo Hewitt, destacando la importancia estratégica de la región para el comercio mundial. Esto es todo amigos, reciban un saludo.